Hola, hola, ¿cómo estás? Un nuevo día de bendiciones te espera, siempre que te tomes de la mano de tu Señor y Padre Celestial. De esta manera comenzamos en el principio con Dios y te invito para que podamos acercarnos a su palabra y que le podamos pedir al Espíritu Santo que traiga revelación de ese Dios y Padre maravilloso, ese Creador que nos sustenta cada día con el poder de su mano, y que claramente su misericordia se manifestará cuando nosotros clamamos a Él, cuando nosotros buscamos de su presencia. Mi querido amigo, no empieces el día sin primero ir antes a la presencia de tu Dios. Háblale, cuéntale en oración tus luchas, tus necesidades, pero también abre su palabra y permítele para que por medio del Espíritu Santo traiga sabiduría y discernimiento a tu corazón, a tu mente, para conocer más de Él. Y en este momento vamos hasta el libro de Génesis, capítulo 3. Allí en el verso 6 dice que la mujer, habiendo codiciado el fruto del árbol prohibido, come de él, pero también dice que le da a su esposo. Y el versículo 7, que será el texto bíblico inicial en esta jornada, dice entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El texto bíblico nos dice que Eva comió del fruto y hasta allí parecía todo normal. Por tal razón dice que le da a su esposo. Ahora cuando come a Adán, la palabra de Dios dice entonces. Esa palabra entonces significa que recién después que come Adán, los ojos de ambos fueron abiertos. Sus ojos fueron abiertos a una nueva realidad. A partir de esa decisión de ambos, el pecado iba a producir cambios en el mundo, cambios en el ser humano. En primera instancia dice que se vieron que estaban desnudos y allí vino la vergüenza y allí procuraron cubrirse buscando hojas de higuera. Ahora en el capítulo 2, cuando aún todavía no había pecado, en el verso 25, la Biblia dice que estaban ambos desnudos, Adán y Eva, y no se avergonzaban. Entonces la pregunta es, ¿cuál es esta desnudez del capítulo 2, cuando todavía no había pecado, a la desnudez del capítulo 3, verso 7, cuando allí sí habían pecado? La realidad es que la desnudez tanto del capítulo 2 y el capítulo 3, antes y después del pecado, es que había en ellos una desnudez de ropas artificiales. Pero sí había una diferencia en ellos, en sus cuerpos, antes del pecado a después de este. Y para ello necesitamos entender de que el hombre, tanto Adán como Eva, fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Ahora, qué interesante es que nosotros podamos notar cómo está vestido Dios. Y allí en el Salmo 104, versos 1 y 2, dice el salmista, bendice, alma mía, a Jehová, Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia, el que se cubre de luz como de vestidura. A Dios lo rodea una vestidura de luz, de gloria, a tal punto que Pablo, allí escribiéndole a Timoteo, dice que Dios habita en luz inaccesible. La gloria de Dios impide verlo a Él, pero sí lo que se ve es su gloria. Y de esa gloria de Dios estaban cubiertos Adán y Eva, por ello que no se avergonzaban. Es por ello que no había vestiduras artificiales en sus cuerpos, pero sí estaban vestidos de la gloria de Dios, fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero cuando ellos deciden comer del fruto, le están dando la espalda a Dios, están rechazando a aquel que podía proveer para ellos, lo cual significa que se alejaron de Dios y la gloria de Dios se apartó de ellos. Romanos capítulo 3, verso 23. Dice allí que por cuanto todos pecaron, desde Adán y Eva,
quedaron destituidos de la gloria de Dios. Y allí Adán y Eva se vieron desnudos, desprovistos de la gloria de Dios que los cubría. Esa gloria que tiene también una aplicación al significado que representa un Dios santo, ese carácter justo. Es por ello que en su palabra las vestiduras que Dios provee para sus hijos representan la justicia de Cristo. Y cuando analizamos este concepto de desnudez que aparece allí en Génesis capítulo 3, nos lleva a la realidad de lo que significa el pecado. El pecado nos deja al desnudo, muestra nuestras falencias, nuestras debilidades, limitaciones, muestra la corrupción del hombre, las miserias del ser humano. Un ser humano que pretende, como Adán y Eva, buscar soluciones humanas, buscar hojas de higuera. ¿Cuánto pueden durar esas hojas? Tanto como pueden durar las soluciones humanas. Y eso significa de que el pecado no tiene solución humana. Necesita solución divina. Por ello que allí en Génesis capítulo 3, verso 21 dice que el Señor hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. El que hizo, el que trajo la solución fue Dios. Él es el que procuró para ellos, proveyó para ellos túnicas de pieles y los vistió. El que va a cubrir la desnudez de tu pecado es Dios. Con túnicas de pieles, dice allí, para Adán y Eva, pero es representativo porque esas pieles representan a Cristo y Cristo está simbolizado por el Cordero. Evidentemente, implícitamente, esas pieles eran de corderos que representaban al Salvador, al Mesías, que iba a venir a cubrir a un mundo pecador, a vestirlos con su gloria. Y ahora aquel Hijo de Dios, que es una nueva persona, dice el apóstol Pablo allí en Colosenses capítulo 3, versículos 10 y 12, revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. El apóstol Pablo les dice, revístanse de aquel que los creó a su imagen, revestidos de esa gloria de Dios, la gloria de Cristo, que se manifiesta en su carácter, como dice en el verso 11, vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Esas son las virtudes del carácter de Dios, de Cristo Jesús, que representan su gloria. Y es por ello que el mismo Jesús, mi querido amigo y amiga, es Jesús el que nos aconseja que busquemos de Él. Apocalipsis capítulo 3, verso 18 dice, por tanto, dice el Señor, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que veas, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Jesús dice que de Él necesitamos proveernos de esas vestiduras para cubrir nuestra desnudez. Y mi pregunta en este momento es a ti que estás escuchando, palabra de Dios, es si tú realmente crees que es Dios el que puede cubrir tu desnudez, tu pecado, el que puede cubrir tu miseria. ¿Cuál es tu actitud ante esa provisión que Dios puede hacer y hace para tu vida? Isaías capítulo 61, verso 10. Acá habla de la experiencia de aquellos que han sido cubiertos por Cristo Jesús, por la presencia de Dios. Dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. Queridos amigos de Permaneced en mí, necesitamos ser vestidos de la justicia de Jesús, que se manifiesta en las virtudes del carácter de Cristo en nuestra vida.
El mundo y los que te rodean necesitan ver la gloria de Jesús en tu vida como un testimonio poderoso para ellos de que tú eres un hijo de Dios. Que el Señor te bendiga.